Buenos días o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. Como les había prometido, hoy continuaremos con los relatos. Esta vez quiero hablarles de algo que no tiene que ver con los 7 hijos de Queraná, pero sí es algo que está muy arraigado en nuestra cultura. Les estoy hablando del famoso plata iwiwi. Esto, en un significado literal, se puede resumir como oro enterrado por personas de generaciones anteriores, generalmente en épocas de guerras. Bueno, el caso es que estos dueños, al enterrar sus tesoros, muchas veces no pueden descansar en paz. Y de esta manera se supone que sus espíritus cuidan esos tesoros, pero personalmente creo que lo que pasa es que los seres malignos son los que evitan que las personas puedan encontrar estas cosas. Y esto tiene sentido, ya que los fantasmas querrían que se encontrara su tesoro, pero estas entidades malignas se apoderan de sus espíritus para poder así asustar a la gente y evitar que estos tesoros se puedan llevar. Resumiendo, creo que cuando alguien que no sea el elegido por el dueño trata de llevarse el tesoro, este será acechado por cosas realmente aterradoras. En un pueblito llamado en aquel entonces como Taikutú, hoy en día cambiado a San Pedro. Este pueblo se encuentra ubicado entre San Juan y Morínigo. Resulta ser que dos señores, dos amigos, un día decidieron ir a buscar el famoso plata iwiwi. Cerca del pueblito, como a unos 800 metros, en un callejón que servía de carretera para ir a la ciudad de San Juan, existía un terreno a tan solo metros de la ruta. Estos amigos fueron de noche con todas sus herramientas para buscar el oro enterrado. Cerca del callejón había decenas de árboles de guayabas. Pasando estos, atravesaron unos tejidos lisos. Antes de comenzar a cavar, uno de los amigos le dijo al otro: "Si tienes miedo o ves algo, no te atrevas a decírmelo, y solo avisa que ya te vas y listo". Su amigo, el más miedoso, lo aceptó y empezaron a turnarse para cavar. Cavaron y cavaron durante algunas horas, hasta que se formó una gran zanja. El señor más determinado se encontraba cavando, cuando por fin dio con algo. Era el famoso cambuchí. Por si no lo conocen, es una vasija hecha artesanalmente de barro, utilizada generalmente para almacenar agua. Pero en este caso, este debía tener dentro el tesoro. Además, lo que había encontrado era un cambuchí enorme. Casi al mismo tiempo que su amigo encontró algo, el que estaba afuera pudo percatarse de que algo hacía un tremendo ruido entre los árboles. Al principio no le hizo caso, porque cuando alguien está en busca de estas cosas, no debe hacer caso a ningún ruido. Pero el ruido era tal que se sentía que lo que sea que estaba entre los árboles estaba demasiado cerca. En ese momento no aguantó y miró. Ahí pudo ver que era un toro enorme, de un color totalmente blanco, a excepción de sus ojos, que parecían 2 cristales encendidos al rojo vivo. Apenas vio aquella criatura antinatural, hizo que el primer sujeto se llenara de terror. Pero a pesar de eso mantuvo su promesa y solo avisó a su amigo que ya se iba. Y en ese momento se echó a correr. El ambicioso hombre se encontraba aún cavando continuamente sin hacerle caso a aquellos ruidos. Aquel toro empezó a percibirse más y más furioso. Empezó a saltar y a mugir, incluso metiendo sus cuernos por la tierra y salpicando al hombre. A pesar de todo esto, siguió cavando. Ya tenía la mitad de la vasija fuera. En ese momento se sintió un silencio absoluto, como si fuera que la criatura se diera cuenta que el hombre estaba decidido a sacar el tesoro.
En eso escuchó una voz diciéndole: Ejeya, daha Eindenbaena, que significa déjalo, no es para ti. Como lo demás, el hombre lo ignoró. En eso volvió a escuchar Ejeya, daha Eindenbaena Haengondebe, esta vez agregando una amenaza en sus palabras. El hombre, sin hacerle caso, se dispuso a sacar el tesoro. En este momento, una rama en forma de horqueta lo sujetó con fuerza por el cuello, aplastándolo contra la barranca de tierra. Se sintió desesperado y sin poder liberarse de la rama, que lo aplastaba contra la tierra. No podía tan siquiera respirar, estaba a punto de perder la conciencia. Pero en ese momento es como si lo que sea que lo estaba atacando aflojara un poco. Sin pensarlo y sin siquiera mirar a su alrededor, el hombre salió del agujero y corrió, incluso saltando por encima de las plantas de guayaba, corriendo tan rápido como podría ser posible. Fue a la casa de su amigo, ya que era más cerca. El sujeto tuvo que quedarse a dormir ahí, ya que no se animaba más a ir a su casa. Esa noche empezó a llover hasta el amanecer. Ya de día, decidieron regresar a mirar el tesoro, manifestando que ya estaba a punto de sacarlo. Por el camino pudieron divisar unas pisadas de caballo. Estas iban por la misma carretera. Incluso el hombre a caballo se desvió, tal vez porque le llamó la atención aquella excavación. Los dos amigos fueron a revisar su hoyo de la noche anterior, pero en este solo se veía un hueco enorme que dejó la vasija, y se podía observar claramente que alguien se tiró descalzo, agarró el tesoro y se lo llevó sin mayores esfuerzos. Incluso siguieron las pisadas a caballo, pero al llegar a un pueblo vecino ya no pudieron seguir el rastro, porque ya era un lugar muy transitado. Esta historia es una prueba más de que si eres el dueño destinado o elegido, te será muy fácil quedarte con el tesoro. De lo contrario, si no es así, créeme, que la mejor opción es dejarlo ir. Eso ha sido todo por hoy. Les espero nuevamente en un siguiente capítulo. Quisiera saber si este tipo de videos es de su agrado. Y si es así, pueden dejarme un like o un comentario y suscribirse al canal, pero sobre todo compartirlo si es posible para que lleguemos a más personas y podamos realizar mucho más frecuentemente estos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.